Hola, bendiciones amigos y amigas del FEI. Bienvenidas todos a este programa de esta tu fundación, 30 minutos donde leemos la palabra de Dios, aprendemos de nuestro Dios y Dios nos enseña cuando leemos su palabra. Tú y yo amamos a Dios y porque le amamos, entonces leemos su palabra y allí Él nos enseña, allí Él nos muestra el camino y allí Él nos da el alimento espiritual que necesita tu vida y que necesita mi vida. Por lo tanto, la invitación es que en estos 30 minutos hagas una reflexión a nuestro Dios y leamos la palabra de Dios. Este programa consiste en leer todos los días un capítulo de la palabra de Dios y ir avanzando por libro. Hoy nos encontramos en 2 de Corintios capítulo 13. Y allí dice así la palabra de Dios. Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Recuerden, por cada acusación que hagan, tiene que haber por lo menos 2 o 3 testigos. La segunda vez que los visité, les hice una advertencia a los que pecaban y a todos los demás. Ahora que estoy lejos de ustedes, les advierto lo mismo otra vez. Ninguno de los que pecan podrán evitar el castigo. Lo haré porque ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla a través de mí. Cristo no es débil en su trato con ustedes, es muy poderoso. Es cierto que Él era débil cuando fue crucificado, pero ahora Él está vivo gracias al poder de Dios. También es cierto que nosotros compartimos la debilidad de Cristo, pero ustedes verán que al igual que Cristo, nosotros vivimos por el poder de Dios. Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes a menos que no pasen la prueba. Espero que se den cuenta de que no hemos fallado. Siempre que les rogamos a Dios que ustedes no hagan nada malo. No hagan nada malo. No lo hacemos para que la gente vea que hemos pasado la prueba, sino para que ustedes hagan lo que está bien, aunque parezca que nosotros hemos fallado. Nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la verdad. Solo podemos hacer lo que está a favor de ella. Nos sentimos felices cuando somos débiles. Si ustedes son fuertes, oramos para que ustedes sean renovados. Les escribo estas cosas mientras estoy lejos de ustedes. Así cuando vuelva, no tendré que usar la autoridad que el Señor me dio y ser duro con ustedes. Él me dio esta autoridad para fortalecerlo, no para destruirlos. Hermanos, llénense de alegría y traten de renovarse. Hagan lo que les digo. Pónganse de acuerdo entre ustedes y vivan en paz. Así el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios les manda saludo. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Bueno, de esta manera he terminado de leer el libro de 2 de Corintios, que pues tiene 13 capítulos. Y Primera de Corintios tenía 16 capítulos. Por lo tanto, si sumamos 13 más 16 nos da 29, lo que indica que tenemos hasta el día de hoy 29 días de estar hablando de los corintios. Es mucha entonces la información, el conocimiento que ha llegado a nuestras vidas en todos estos 29 días, hablando de el libro de Corintios que escribe el apóstol Pablo, y espero que usted que ha estado allí también haya podido aprender en todos estos 29 días que hemos estado hablando de 1 y 2 de Corintios, su vida espiritual se haya fortalecido leyendo de los Corintios. Ahora, es bueno entonces hacer un resumen para así terminar este libro, y si Dios nos da vida, mañana continuaremos con el libro de Romanos, que tiene 16 capítulos. Entonces, el libro de Corintios fue escrito por el apóstol Pablo porque Corintios es una iglesia, ¿sí?
se llama la iglesia de Corinto. Esa iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en Hechos capítulo 15, verso 36, y vas a leer Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 17, y cuando llegas a Hechos capítulo 18, vas a encontrar Pablo en Corinto. Allí dice que el apóstol Pablo demoró predicándoles la palabra de Dios, ¿sí? Demoró allí. ¿Y cuánto tiempo demoró? Eso lo dice Hechos 18, verso 11. Y dice, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y medio enseñó el apóstol Pablo en este lugar llamado Corintios, que hoy no se llama Corintio, hoy en la actualidad se llama Turquía, ¿sí? Pues tú puedes entrar al mapa y vas a ver allí esa parte que yo te estoy diciendo. Ese será un lugar allí central, un lugar de Grecia, ¿sí? Y allí por lo tanto pues se había originado el pensamiento griego. Ya hemos hablado muchas veces de todo esto, de todo lo que había pasado allí en el siglo I, donde venía todo ese peso de pensamiento griego y todo lo que había pasado con los 7 sabios y todo esto. Ahora el apóstol Pablo llega a Corintio y enseña la palabra de Dios. Y allí en ese Corintio, en ese lugar llamado Corintio, recibe una palabra de parte del Señor. Eso está en Hechos capítulo 18, verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Por lo tanto, el apóstol Pablo allí demoró 1 año y medio, fundó una iglesia y terminó su segundo viaje misionero. Luego, cuando emprende su tercer viaje misionero, se entera de que la iglesia de los Corintios estaba pasando por un momento no muy agradable. Eso lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 1, verso 11, dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Entonces la iglesia de los Corintios ahora estaba en contienda, tenía dificultades, y el apóstol Pablo escribe 1 de Corintios, una parte, escribe 1 de Corintios de acuerdo a la información que él estaba recibiendo, porque los corintios se estaban dividiendo. Algunos decían, no, nosotros creemos en Pablo, otros decían, yo creo es en Pedro, yo creo es en Jesús, y yo creo es en Apolos. Eso daba para que hubiera una división, y el apóstol Pablo entonces tiene que escribir parte de 1 de Corintios, y ahí comienza entonces él a explicarle en los primeros capítulos qué es lo que ha hecho Dios, y que ellos solamente eran unos instrumentos. Luego va información porque el apóstol Pablo envía a Timoteo a Corinto, porque el lugar se llama Corinto, y el gentilicio Corintios, y por lo tanto la carta se llama Corintios, pero el lugar como tal se llamaba Corinto. Como decir hoy nosotros lugar Colombia, pero que somos colombianos. Y así dependiendo del lugar, así vamos a tener un gentilicio. Entonces el apóstol Pablo envía a Timoteo en el libro de 1 de Corintios capítulo 4, verso 16. Dice: por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. El apóstol Pablo envía a Timoteo para que vaya a Corinto, trate de explicar revisar qué está pasando, explicar cuál es la doctrina del apóstol Pablo, pero al parecer no fue suficiente, ¿sí? Además de eso, mira Timoteo algunas cosas que estaban pasando en Corinto. Y usted lee, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, y va a encontrar de que había allí un hombre, ¿sí?, viviendo con la mujer de su padre, y eso era una cosa espantosa. Imagínense, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 5, verso 1 y 2 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense, o sea, era lo que hoy conocemos, creo que como la madrastra, ¿sí? Entonces este hombre, ese era un pecado que había dentro de la iglesia, y el apóstol Pablo, cuando se entera de eso, se queda sorprendido, dice, y eso no se ve ni afuera, allá en el mundo, eso no se ve, ¿y qué es lo que está pasando, Corintio? Y entonces él tiene que corregir eso. Y allí comienza todo 1 Corintios, el apóstol Pablo a corregir. Sin embargo, los corintios le mandaron a preguntar al apóstol Pablo, que estaba en Éfeso, en otro lugar, más arriba, en la parte de Macedonia, que pues tú puedes entrar al mapa y puedes verlo. Ellos le mandaron a hacer unas preguntas. Eso está en 1 Corintios capítulo 7, verso 1, dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ellos le mandan a preguntar, pues si era bueno de casarse o no, y todo eso lo explicábamos ya el día que leíamos 1 Corintios capítulo 7. Todo eso está pasando. Ahora en el capítulo 8 y en el capítulo 9, el apóstol Pablo comienza de alguna manera a explicarle a los corintios. Y en lo que es en el capítulo 11 de 1 Corintios, ellos cuando se reunían para hacer la Santa Cena se formaba un desorden. Y cuando uno lee 1 Corintios capítulo 11, mira que algunos se burlaban porque la Santa Cena no era como ahora, que participan solo los que son bautizados, que dan un pedacito de pan con una copita. No, la Santa Cena en algunas iglesias todavía se practica. La Santa Cena era que todo el mundo, o todo el mundo no, todos los que eran cristianos, llevaban la comida de la casa. Entonces yo supongo, me imagino yo en mi hermenéutica, alguno llevaba arroz con carne, el otro llevaba arroz con pescadito, el otro llevaba arroz con un huevito y el otro no llevaba nada, o posiblemente llevaba un arrocito. Entonces este que llevaba arroz con carne comenzaba a burlarse del otro que no tenía nada. Y el apóstol Pablo corrige semejante situación que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 11. No lo dice en el vocabulario de que hay carne, de que hay arroz, nada de eso. Sino que si tú lees, ¿sí?, vas a interpretar de esa manera cómo se burlaban los que tenían de los que no tenían nada. Yo estoy usando algunos términos porque para hacer más claro el capítulo, pero ahí no dice que comían arroz con carne, ni comían arroz con huevo, ni nada de ese cuento. Para que no vaya a usted a escribirme un comentario ahí, pastor, ¿dónde está que come arroz con huevo? Dios le bendiga. Entonces todo esto hacía que la iglesia se burlara los unos de los otros y se molestaban los unos con los otros. Y todo 1 Corintios, ¿sí?, comienza, y 2 Corintios comienza el apóstol Pablo a corregir. Luego en el 2 Corintios, el apóstol Pablo envía a Tito, aparte de que él estuvo en una visita. Puede leer 2 Corintios capítulo 2, verso 1. Dice así: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Ese es, al parecer, la evidencia de que dice que el apóstol Pablo vino rápidamente a Corinto a visitarla, y esa visita se dice que no tuvo mucho éxito, porque el apóstol Pablo era contundente, era claro, era específico, era rápido, y por eso la iglesia de los corintios se burlaba de él. Algunos decían que no era apóstol, y todo eso lo hemos venido compartiendo en estos días. Ahora, cuando llegamos hoy ya al último capítulo de 2 de Corintios, capítulo 13, dice, verso 1: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidió asunto. Mire cómo dice en esta Biblia: esta es la tercera vez que voy a visitarlo. Recuerden, por cada acusación que hagan, tiene que haber por lo menos 2 o 3 testigos, ¿sí? Porque ya el apóstol Pablo estaba prevenido, porque los corintios no fueron fáciles,
porque la iglesia de los Corintios de alguna manera le dio que hacer al apóstol Pablo, fue la que le dedicó más tiempo, ¿sí? Era un lugar estratégico para expandir el evangelio en toda Europa y en toda Asia en ese momento. Tanto así que allí en ese lugar es que el apóstol Pablo escribe el libro de Romanos, que vamos a empezar a leer mañana, si Dios nos da vida. Empezaremos a leer en 3 meses. El apóstol Pablo escribe el libro de Romanos y lo escribe y lo envía a unos hermanos que están en Roma. Entonces, él les está diciendo, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Fíjense que había una precaución del apóstol Pablo porque iban cartas, venían cartas, y el apóstol Pablo ya sabía que la iglesia de los Corintios no era fácil, no era fácil. Tanto así que es importante de nosotros hoy que somos hijos e hijas de Dios, leer la palabra de Dios y enfocarnos mucho en Corintios. Ahí hay mucha conducta cristiana que podemos aprender hoy de los principios de Dios, ¿sí? Allá hay mucho herramienta espiritual para nuestra vida y que nos ayuda a entender el propósito de Dios. Y él dice en el verso 2, dice, la segunda vez, estoy leyéndote 2 de Corintios 13:2, la segunda vez que los visité, les hice una advertencia a los que pecaban y a todos los demás. Ahora que estoy lejos de ustedes, les advierto lo mismo otra vez. Ninguno de los que pecan podrá evitar el castigo. Recordemos que 2 de Corintios la escribe el apóstol Pablo de camino. Él está en Éfeso y viene de Corinto, y viene para Corinto. Y allí él está escribiendo la carta. La carta busca con el fin de que cuando él llegue, el asunto esté en otro ambiente, ¿sí? Porque él se ha enterado por otros hermanos de que ya los corintios habían sacado ese pecador que estaba allí, habían reprendido muchas cosas que estaban practicando, habían llorado, y entonces el apóstol Pablo tiene esa información y él decide visitarlos por 3ª vez y de alguna manera gozarse con ellos. Pero, sin embargo, como era la 3ª vez que lo iba a visitar, tenía mucha precaución porque los corintios no fue para el apóstol Pablo una iglesia que fuera fácil de manejar, porque pues por el lugar, el lugar de los corintios era un lugar de paso, un lugar de mercaderes, un lugar de comerciantes, era un lugar de frontera y era un lugar de mucha información, y las personas que estaban allí eran de mucho conocimiento. Y en la medida que la persona va creciendo en el conocimiento, no se quiere dejar, de alguna manera, como se dice por allí, dominar. En la medida que en la iglesia la gente va entrando en una profesión, que ya aquí hay un doctor, que aquí hay una administradora de empresa, que acá hay un abogado, que acá está un filósofo, entonces se le dificulta al pastor, porque allí en esa iglesia está un perfil muy alto de conocimiento, ¿sí? Por eso entonces nosotros estamos llamados a estudiar el principio de Dios y a estudiar. En la medida que podamos estudiar, tenemos que estudiar, porque dentro de la iglesia la gente va creciendo. Y no solamente va creciendo en lo económico, sino que también va creciendo en lo espiritual. Y va creciendo en el conocimiento. Hay personas que, como yo no, debajo del colchón tengo unos diplomas guardados, ¿sí? Entonces, aunque vivo por acá en este rincón, no me van a venir a engañar tan fácilmente, porque pues tengo mis conocimientos. He ido a la universidad. Por ejemplo, mi hija que está en la universidad, yo le pregunto, ¿y qué pasó hoy con esto? ¿Cómo te fue en este semestre? ¿Sí? ¿Qué aprendiste en este semestre? Y sé que me está diciendo la verdad. O también sé cuando me está diciendo la mentira. ¿Por qué? Bueno, porque fui a la universidad. No me va a engañar así tan fácilmente. Si vamos a hablar, por ejemplo, de tecnología, yo he hecho por ahí mis cursitos. Tengo, no para vanagloria, pero en el SENA he hecho más de 35 cursos de toda esa parte virtual. Entonces tengo un conocimiento, ¿sí? Entonces, como yo siempre le digo a ella,
uso, por ejemplo, una frase que usa mi padre. Él dice, nunca ni voy al lado, ni voy de atrás. Cuando mucho voy al costado. ¿Sí? Yo no me quedo, ni voy adelante para vanagloriarme, pero tampoco me voy atrás, sino ahí al costado, ahí. No me dejo quedar. Y yo paso en esos seminarios buscando, ¿sí?, y aprendiendo, porque uno todos los días tiene que aprender, sobre todo cuando dentro de una comunidad hay gente preparada en todo tipo de conocimiento. Y me gusta charlar con los profesionales y con todo tipo de personas para aprender algo nuevo. Aprende uno, ¿sí? Ayer yo aprendí, no sabía, me puse a hablar con un caballero y me dijo, el nombre Gamaliel solamente aparece 2 veces en la Biblia. ¿Sí? Yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, señor. Gamaliel aparece, fue el hombre que enseñó al apóstol Pablo y era uno de los príncipes de las tribus de Judá. Yo no lo sabía. Y él dijo, y yo, que me llamo Gamaliel, el colombiano. Entonces, yo dije, wow, vea pues, cada momento aprende uno algo nuevo. Y por eso el apóstol Pablo, cuando estaba en Corintio, él sentía miedo, porque era que estaba en el seno donde había conocimiento. ¿Sí? Donde había conocimiento. Y el conocimiento es poder. Cuando tú conoces, tú tienes el poder en tus manos. ¿Sí? El conocimiento de alguna manera da riqueza a la persona que lo tiene. Y eso era lo que pasaba en la iglesia de los Corintios. Por eso no querían obedecer al apóstol Pablo. Por eso se burlaban de su contextura física. Dicen que el apóstol Pablo era flaco. Entonces se burlaban de eso, los corintios. Lea bien la carta de los Corintios y la hemos leído y hoy terminamos de leer Segunda de Corintios, por lo tanto hemos leído en todos estos 29 días, 29 capítulos. Y es mucho el aprendizaje que hemos tenido, una vez más, ¿sí?, de la carta de los Corintios, donde el apóstol Pablo puede enseñar a la iglesia. Entonces la invitación es a que siempre estemos de alguna manera buscando del conocimiento. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, es cierto que era débil cuando fue crucificado, se está refiriendo a Jesucristo, pero ahora Él está vivo gracias al poder de Dios. También es cierto que nosotros compartimos la debilidad de Cristo, pero ustedes verán que al igual que Cristo, nosotros vivimos por el poder de Dios. Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Es cierto que la iglesia de los Corintios de alguna manera se quería atropellar el ministerio del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo tenía algo, y era que tenía la presencia de Dios, tenía las revelaciones del Señor. Y nosotros podemos estar al lado de unas personas que pueden tener mucho conocimiento, pero cuando tú tienes la revelación de Dios, tú lo tienes todo, ¿sí? Porque es tener a Cristo en la vida de nosotros. Tener al Señor es, de alguna manera, tenerlo todo en nuestra vida. Pero eso no quiere decir que no puedas ir a una universidad a estudiar, ¿sí?, a hacer un curso, a formarte, a capacitarte. Siempre que haya la oportunidad hay que hacerlo. Y hay que capacitarnos nosotros para formarnos. Y de alguna manera formar en nosotros. Dice un versículo, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. En estos tiempos necesitamos conocer la palabra de nuestro Dios. En la medida que usted y yo conoce la palabra de Dios, va a vivir de acuerdo a los principios del Señor. Por eso a mí me ha encantado en estos 29 días haber estado allí contigo, leyendo Primera y Segunda de Corintios. Y felicito a los que han estado allí, capítulo a capítulo. Y Dios ha sido bueno. Mire, ya hoy terminamos de leer el libro número 12, ¿sí?, de las cartas del apóstol Pablo. Mañana iniciaremos el 13 y de esa forma terminaremos de leer las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. Cómo las escribió en sus viajes misioneros, todo lo que él hizo y cómo se organizó. No sabemos, sino leyendo la palabra de Dios es que vamos a tener la oportunidad de conocer de nuestro Señor. Por eso la invitación es a leer una vez, 2 veces, 3 veces, leer la palabra de Dios. Porque tú y yo somos pecadores. Veamos
Constantemente fallamos. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, ella alimenta nuestra vida espiritual. Dios nos da el alimento espiritual. Y yo puedo dar gracias a Dios que desde el día que comencé hasta hoy he permanecido. Y me refiero a que no se ha ido la energía ni se ha ido el internet, sino que hemos estado aquí leyendo la palabra de nuestro Dios. Y tenemos fe que vamos a terminar las 13 cartas del apóstol Pablo. Ahora toca que estudies, profundices. Y bueno, hay muchos capítulos que hemos estado leyendo, estudiando la palabra del Señor. Dios es bueno y nos ama a cada uno de nosotros. Nosotros somos pecadores, pero aún así el Señor nos usa. Ayer anoche hablamos que el apóstol Pablo dice que él rogó 3 veces para que Dios quitara un aguijón. Y el Señor le dijo, no, Señor, tú bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cierto que somos débiles, pero Dios usa nuestra debilidad para mostrar su poder y su gloria. Dios es bueno y siempre nos ayudará a cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guíe siempre, Dios te fortalezca. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro y cada día vive feliz y vive contento. El Dios de amor guíe tus pasos y te espero mañana para continuar con otro libro. Ahí, si Dios nos da vida, seguro que sí. Allí estaremos para leer la palabra de Dios y tú y yo aprender de las cosas de nuestro Padre Celestial. Bendiciones. Chao.